Es un gusto darles la bienvenida. El día de hoy seguiremos platicando y compartiendo estrategias y apoyos que se pueden ofrecer a alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes. Pero antes de iniciar con este tema, vamos con Ajo Listo. Hola a todos los adultos que nos ven en Aprende en Casa 2. Es un gusto que nos acompañen. Es importante que ustedes también continúen con las medidas de higiene para evitar contagios. Y así, con su ejemplo, mostrar a las niñas y niños lo que hay que hacer. Así que recuerden utilizar cubrebocas y lavarse las manos como se muestra en la siguiente cápsula. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla y ¡listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! En el programa anterior pudimos ver cómo la tecnología resulta una gran aliada para la atención de alumnas y alumnos con discapacidad. El día de hoy platicaremos sobre otras estrategias que se pueden usar para favorecer el aprendizaje de las y los alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes. Y para ello nos acompaña la maestra Magdalena Arroyo. Bienvenida, Magdalena. Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Al contrario, cuéntanos un poquito de ti. Yo trabajo como docente de pedagogía en la USAER 88, que se ubica en Atizapán. Muy bien. Y ahí trabajo colaborativamente con docentes, con padres de familia, justamente para brindar estos ajustes razonables a los alumnos. Padrísimo, que ya hemos hablado de los ajustes razonables. Y también nos acompaña el especialista Guillermo Hernández Martínez. Bienvenido, Guillermo. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Buen día. Cuéntanos. Pues yo soy psicólogo. Desde hace ya algún tiempo trabajo en organizaciones de la sociedad civil y actualmente también colaboro con un grupo de especialistas que nos dedicamos a hacer textos, ¿no?, en un formato bastante nuevo que es la lectura fácil. Que ahorita platicaremos al respecto. Es muy importante conocer cómo los profesionales de la educación especial, en conjunto con la escuela en general, conforman un equipo colaborativo y con ayuda del diseño universal para el aprendizaje, se encargan de asegurar que las y los alumnos aprendan en un marco de equidad. Y bueno, para empezar con esta plática, Magda, como docente de pedagogía, una de tus funciones es apoyar la lectoescritura. Tengo entendido que durante este periodo escolar has estado trabajando con alumnas y alumnos con trastorno del espectro autista. ¿Podrías contarnos, compartirnos qué es el método multisensorial y cómo lo empleas en esta educación a distancia? Claro que sí, Adriana. El método multisensorial implica el sentido de la vista, el sentido auditivo y la motricidad. Quiero resaltar que este método no fue diseñado para enseñar a leer y escribir a los alumnos que presentan algún trastorno. Sin embargo, como implica todo el cuerpo, para ellos es más fácil adquirirlo, sobre todo porque ellos presentan algunos déficits en ciertos procesos cognitivos. Ok. ¿Y en qué consiste? ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro que sí. Este método se divide en etapas. En la primera etapa se enseñan las vocales y algunas consonantes. ¿Cómo cuál? A ver, danos la A. Por ejemplo, la A. Hacemos siempre el sonido va por siempre delante y por supuesto, antes de eso, en el pizarrón se señala el trazo de la letra, después viene el sonido y el movimiento. En este caso sería A, la otra vocal, E, I, O, U. Y si queremos agregar una consonante, por ejemplo, la M, Aquí hay que resaltar que solo se trabajan con los sonidos de las letras. No mencionamos el nombre de la letra porque si no confundimos a los niños en la adquisición de este código. M. Ajá, ¿no? exacto. Entonces ellos, fonética. claro, y ellos pueden agregar la E y la M. No, por eso nada más son los sonidos de las consonantes.
Muy interesante. Oye, ¿y cómo lo empleas? ¿Cómo empleas este método con la educación a distancia? Bueno, aquí se graban los videos y se mandan por mensajería a los celulares de los papás para que ellos también los practiquen en casa, porque ellos brindan ese apoyo también en casa y ellos pueden apoyarlos haciendo también los movimientos para que los niños aprendan este código. Claro, y seguramente este ejercicio también es... puede ser como una conexión entre las familias, ¿no? Entre los padres y las estudiantes o estudiantes. Bueno, siguiendo con la lectura, me gustaría conversar sobre un recurso que, aunque se utiliza principalmente con población con discapacidad intelectual, veremos que su uso no es exclusivo para esta población. Y estamos hablando de textos en lectura fácil. Guillermo, ¿qué es la lectura fácil? ¿Cuáles son sus características? Mira, la lectura fácil, la verdad que es muy claro, ¿no? Que además es un texto que siempre empezamos explicando qué no es la lectura fácil. Y no es un resumen, no es una síntesis, no es un texto de menor calidad. Es un formato como tal, es un formato accesible que les permite a las personas que tienen algún tipo de limitación para el texto escrito poder acceder a esa información de una mejor manera. Principalmente la lectura fácil lo que utiliza son recursos de redacción, de maquetación del texto para que para la persona sea muy clara, ¿no? Y concisa la información. Cabe, por ejemplo, señalar, siempre lo comento, que también no es un método que fue pensado para personas con discapacidad. De hecho, por ejemplo, fue pensada para población migrante que estaba llegando a un país, ¿no? Y que era una forma de acceder a la cultura y a la información de ese país, ¿no? Entonces, poco a poco se fue adaptando esto en procesos de educación especial y ha sido como muy interesante el impacto que ha tenido en poblaciones, por ejemplo, en comunidades indígenas, ¿no? Que de alguna otra forma no tienen la misma semántica o el mismo lenguaje, ¿no? Y de alguna otra manera es adaptar estos textos para que esta información les llegue con la mejor calidad. Okay. ¿No? Oye, por ejemplo, en el caso de los migrantes, me imagino que también les ayuda con el lenguaje, ¿no? Es correcto. Aprender el idioma en caso de que no sean del país donde se está adquiriendo eso. Pues mira, justo la historia de la lectura fácil comienza en Suecia, ¿no? Con la Agencia Sueca de Educación, que es como nuestra Secretaría de Educación aquí en México, por ahí de los finales de los 60, en donde había una movilización importante de migrantes que estaban llegando a Suecia. Y pues evidentemente no manejaban el lenguaje, evidentemente venían de otra cultura, de otro contexto. Entonces justo el Centro de Lectura Fácil de la agencia sueca decidió hacer este formato para que estas personas pudieran acceder a las costumbres, empezaran a aprender el idioma y de esta manera fueran incluidos en la comunidad, ¿no? Órale. Oye, pero entonces, ¿por qué se recomienda su uso para personas con discapacidad? Es gracias a España, porque fue justo gracias a muchas organizaciones civiles en España que empiezan a ver su utilidad en personas con discapacidad intelectual. Entonces se dieron cuenta que, por ejemplo, ¿cómo le podemos enseñar literatura a un chico con síndrome de Down, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacerles, no sé, accesible un Quijote de la Mancha, que es un texto muy complejo, con un nivel de... incluso de reflexión, de abstracción, que para una persona con discapacidad intelectual, ¿no? O que tiene pocos recursos de lectoescritura, puede ser muy complicado. Entonces, es cómo aprender a enmaquetar y utilizar palabras claves y quedarnos con la idea central del texto para poderla compartir con el usuario. Entonces así es que muchas organizaciones en España se dieron cuenta que era muy útil para personas con discapacidad intelectual, para personas con autismo, ¿no? Entonces ha sido muy interesante porque justo también se utilizan imágenes, pictogramas que le permiten a la persona asociar una palabra con la imagen y entonces ya hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Qué interesante, qué padre. Muy interesante. Bueno, y con esto que nos estás contando y pensando en que estamos todavía trabajando, estudiando desde casa en este confinamiento, ¿qué sugerencias puedes darles a las familias para que puedan elaborar uno? ¿Y de qué manera se pueden utilizar? Sobre todo es muy importante, bueno, el formato de lectura fácil, como siempre he dicho, no es tan fácil, ¿no? O sea, sí es un proceso de intervención con especialistas, pero una buena manera de ejercitarlo desde casa es aprender a utilizar frases cortas, ¿no?
hacer cortes naturales en las oraciones, de repente acompañar una palabra que a lo mejor es de difícil conocimiento, ¿no? Buscarla en el diccionario, que mamá o papá lo expliquen, ¿no? A lo mejor asociarlo con una imagen. Y bueno, los invitaría, por ejemplo, a darse una búsqueda por internet, ¿no? De hecho, les recomiendo, está por ahí la versión de lectura fácil del Quijote de la Mancha, ¿no? Lo hemos utilizado en distintas capacitaciones que nosotros damos y la gente se queda sorprendida que en 10 minutos leyeron el Quijote, un texto que en su vida habían podido leer o que no tuvieron tiempo o porque se les hacía muy difícil, ¿no? Entonces, pueden buscar justo en buscadores en internet, ¿no? Textos, ¿no? Literatura universal en lectura fácil, ya hay muchos ejemplares disponibles. Muchas gracias. ¿Y qué tipo de habilidades se pueden desarrollar a partir del uso de pictogramas? Mira, te quiero mostrar lo que podemos hacer con los pictogramas. Aquí traigo una secuencia de acciones justamente para desarrollar habilidades. Estos se pueden emplear tanto en la escuela como en casa. Ahorita con la situación de pandemia, es importante que el niño sepa cómo hacer el correcto lavado de manos. Claro. Por lo que aquí se muestran las acciones que el niño tiene que realizar para hacerlo. Es importante que un adulto primeramente lo acompañe. Por ejemplo, a la hora de echarse jabón, que el niño tarde los 2 minutos correspondientes para hacerlo bien. Posteriormente, este pictograma, más bien esta secuencia de acciones, la puedes pegar en tu baño para que el niño ya lo pueda hacer de manera autónoma. Ahora, no solo se utilizan para eso, también podemos crear agendas visuales, justamente para que el niño sepa qué actividades tiene que hacer, en este caso, en la mañana. Desde que se levanta, tiene que vestirse, peinarse, desayunar, lavarse los dientes y después ingresar a su clase virtual. Asimismo, para la tarde, una vez que termina su clase, el niño puede tender su cama, ayudar en los quehaceres, en algunos quehaceres de casa, posteriormente puede jugar, comer, ayudar también en lavar algunos trastes o recoger la mesa. Y después otro tiempo, ya sea de lectura o para hacer tareas. Y bueno, y en la noche, bueno, el niño puede ver un rato la tele, bañarse, ponerse la pijama, cenar, lavarse los dientes e irse a la cama. Todo esto primero guiado con un adulto para que después el niño lo pueda hacer de manera independiente. Y bueno, es importante también señalar los tiempos para cada actividad. Y estos tiempos no se señalan en los pictogramas, más bien ya los vas platicando con la alumna o el alumno. Así es, así es. Okay. Ahora, también algo importante que ha surgido con este confinamiento es la importancia de la educación emocional. Claro. Entonces, aquí traigo una serie de pictogramas que muestran las emociones y es trabajarlos también con los niños que presentan algún trastorno, en este caso el trastorno del espectro autista. Entonces, cuando el niño, por ejemplo, esté enojado, yo puedo mostrarle el pictograma y decirle, sé que estás enojado porque no te di la paleta. El niño tiene que asociar lo que él siente con lo que está observando, para que después él pueda comunicarlo con el cuidador con el que está o con el docente. Entonces, también para esto se utiliza. Y bueno, pues aquí tenemos las diferentes emociones. Entonces van relacionando sus emociones con la palabra y con la imagen de la emoción. Así es, para que el niño pueda expresar, porque finalmente también es que el niño reconozca estas emociones, como lo hacemos nosotros, porque al reconocerlos podemos regularlas. Claro, pues sí, definitivamente se ve que son de gran utilidad. Y he escuchado hablar de un método, el método TEACH. Claro. Si nos puedes contar brevemente qué es el método TEACH y cómo podrían utilizarlo en casa, por ejemplo, para disminuir la ansiedad en el estudiante o la estudiante. Claro que sí. Este método sí fue creado justamente para la enseñanza de alumnos con espectro autista y que tengan presenten dificultades de comunicación. Entonces, aquí se adaptan los tiempos, los espacios y el sistema de trabajo. Esto queda más claro cuando nos vamos a las aulas de las educadoras en preescolar que manejan los rincones. Entonces tienen el rincón de lectura, tienen el rincón de matemáticas, el rincón de ciencias, el rincón de higiene personal, también pueden tener el rincón de relajación.
Esto se puede llevar al aula también en primaria y por supuesto lo podemos llevar a casa. Claro. Es ajustar un espacio donde el niño cuente con estos rincones y bueno, también es utilizar los pictogramas que señalen o que describan cada rincón para que el niño pueda también estar de manera independiente en su casa y saber qué hacer. En el espacio de matemáticas, por ejemplo, puede tener fichas para contar o cualquier material concreto que pueda contar. Pueden tener tarjetas con sumas, con restas, con los números, también para realizar operaciones. En el espacio de lectoescritura, el niño puede tener también pictogramas. Los pictogramas organizados por artículos, por sustantivos, adjetivos y verbos para crear justamente oraciones. Pueden haber algunos libros, puede haber también ejercicios de caligrafía. Y para reducir la ansiedad, ¿qué se puede hacer? Justamente está el espacio de relajación. Ahí pueden implementar un tapete, una colchoneta y de preferencia un reproductor de música que el niño pueda manejar para que él ponga la música que a él lo relaja. O si no le gusta la música, simplemente que sepa que es el espacio donde él puede relajarse, donde puede acostarse, donde puede recuperar ese equilibrio emocional. Wow, pues sí, es muy interesante y es algo que fácilmente se puede hacer y adaptar en casa. Y bueno, Guillermo, me quedó una duda, hablando de la lectura fácil, ¿qué libros, qué textos se pueden adaptar a esta lectura fácil? Es una buena pregunta, Adriana, porque justo la lectura fácil puede ser útil en cualquier contexto. Desde nuestro equipo de trabajo, por ejemplo, hemos ya adecuado leyes, normas, ¿no? Por ejemplo, la ley para prevenir la discriminación, ¿no? Es un buen ejemplo, pero así como ya te decía, el Quijote de la Mancha, pero también podemos poco a poco introducir estos formatos de lectura fácil incluso en los noticieros, en las revistas, en los periódicos, por ejemplo, en España y en Suecia, justo, ya se publican anexos a los periódicos en formato de lectura fácil, en donde condensa la información noticiosa del momento, ¿no? Entonces, prácticamente puedes ocupar la lectura fácil en cualquier escenario, con cualquier material que tú quieras de alguna otra forma llevar a una población en específico y sobre todo porque todos tienen como esta lógica de estructura, como bien lo comentaba Magda, lo importante es la estructura de cómo das la información también, porque esto le permite a la persona tener un mejor entendimiento y procesar mejor la información. Claro. Entonces, prácticamente cualquier texto lo puedes adaptar en formato de lectura fácil. Muy bien, muchas gracias. Pues ya saben, hay que buscar la lectura fácil, hay que informarnos también sobre el método Teach, sobre el método multisensorial. Y pues bueno, con todo lo que hemos platicado, podemos decir que se considera apoyo a todas estas actividades, recursos, estrategias o métodos que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad de sus estudiantes. Si bien hemos conversado sobre alumnas y alumnos con discapacidad, ahora me gustaría invitarles a ver un video en donde, desde Tabasco, nos comparten estrategias para la atención de alumnas y alumnos con aptitudes sobresalientes. Vamos a verlo. ¿Qué tal, gente de Aprende en Casa? Mi nombre es David Alberto Valencia Hernández. Estoy muy agradecido por ser considerado para participar con algunas estrategias que estimulan la creatividad de chicos con aptitudes sobresalientes. Debo decir que estas estrategias las hemos pensado en virtud de lo que socialmente se cuenta en las casas de la mayoría de los mexicanos. Entonces, la mayoría tiene una televisión y por consiguiente tiene acceso por lo menos a poder ver alguna película en algún momento del día o de la semana en alguna de las barras, y por lo general los fines de semana las familias, después de las cuestiones del trabajo, tienen la posibilidad de poder reunirse a platicar y conversar sobre algún tipo de tema, ¿no? Entonces, una de las primeras estrategias que pongo en consideración sería el cine debate o el cine familiar. Es necesario fomentar el cine familiar. En estos momentos la parte emocional es muy importante y por consiguiente tener espacios donde uno pueda acercarse con la familia, sentarse como familia a ver, en este caso, el cine, una película, cualquiera que se esté dando,
y sobre todo, a partir de ahí, diseñar diversas actividades derivadas de la película. Una de ellas que considero que podría servir es hacer un árbol con esferas o dibujar un árbol con esferas, donde en las esferas vayan palabras clave de la trama de la película. Entonces, ustedes van encontrando este tipo de cosas y a partir de ahí van diseñando este elemento. Acabando de hacer este diseño donde todos se pongan de acuerdo, ¿cuáles serían las palabras clave? Intentar exponer el contenido de la película en virtud de lo que nos está diciendo este árbol de esferas ahora que nos acercamos a las cuestiones navideñas, ¿no? Entonces, este árbol navideño de esferas de palabras, o por consiguiente, si ustedes quieren, pueden ocupar una red semántica. A partir de una palabra, por ejemplo, la palabra central que puede ser el título de la película que ustedes vieron, poder ir construyendo diversas palabras y esas palabras a la vez irse mezclando con palabras específicas de momentos de esta trama o de estos personajes de la película, como para ir pensando. Pero esta sería como una etapa 1 de este desarrollo. Una etapa 2 que he pensado que podríamos trabajar es cómo convertir esta película en algo distinto. Entonces aquí estimulamos nuestra creatividad también, en el sentido de que los chicos podrían hacer una obra de teatro, una adaptación de teatro, a partir de elaborar un guión de estas esferas o de esta red semántica e ir construyendo otra forma de ver la película, incluso cambiando radicalmente un final, hacer una adaptación completamente novedosa. Otra que he pensado es, lo pueden hacer canción. O sea, hagan una canción de la película donde traten de poner los puntos centrales que ya ustedes tenían reflexionados en esta esfera, en esta red semántica, y a partir de ahí traten de componer. Escriban, jueguen a ser José Alfredo Jiménez, traten de hacer algo innovador. No necesariamente tiene que ser una canción romántica, puede ser una cumbia, puede ser incluso una parodia musical, puede ser lo que la imaginación pueda dar. Si pueden tocar rock, adelante, puede ser lo que sea. Poemas. Pueden entrarle al terreno del poema y a partir de ahí empezar a conversar cómo construir estos poemas. En virtud, y todo se está derivando de la película, o sea, no estamos conectando algo que no esté, algo que no está, sino que es parte central y medular de este trabajo. Podemos también empezar a elaborar capítulos de novelas. ¿Cómo harías una reconversión o cómo pensarías una novela con detalles a partir de lo que construiste y viste de la película? Esto es también una forma que podemos ir desarrollando, y de manera implícita estamos elaborando el relato y diferentes tipos de estrategias, ¿no? Pero así como lo pueden hacer sobre una película, también lo pueden desarrollar con esta metodología, ya sea para cuentos, ya sea para textos, libros de texto que cuenten en casa. Imagínense que ustedes reconfiguran una teoría, se ponen a pensar en algo que hice una teoría y se ponen a crear. En este sentido, yo como pienso pudo haber ocurrido eso desde mi perspectiva. Al fin de cuentas, lo que buscamos es que se estimulen los procesos cognitivos adheridos a la creatividad, porque no es tanto lo que vamos a obtener como producto, sino todo el proceso, lo que va a generar la estimulación, y esto va a beneficiar enormemente a nuestra población. Para mí, esta sería mi intervención en este día de Aprende en Casa. Agradezco el espacio y muchas gracias, chicos. Sigamos cuidándonos. Como pudimos ver, las recomendaciones pueden realizarse en casa y con la participación de toda la familia. Recordemos que las y los alumnos con aptitudes sobresalientes en ocasiones suelen requerir estrategias para el manejo de sus emociones o la tolerancia a la frustración. Por lo que en esta educación a distancia resulta sumamente importante fortalecer sus habilidades sociales y emocionales. A lo largo de estos 2 programas hemos conocido que los apoyos pueden provenir de diferentes fuentes, como el liderazgo de los directivos, los conocimientos y habilidades de las y los docentes, los familiares, la tecnología. Y aunque es cierto que no se pueden generalizar estos, siempre es bueno conocer una variedad de ellos para trabajar con el que mejor se adecue a las necesidades, intereses de nuestras alumnas y alumnos. Antes de terminar, queremos recordarles que mañana 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
el cual fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida educativa, política, social, cultural y económica. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que está habilitado el correo que aparece en pantalla, dudas.educacionespecial@nube.cep.gov.mx, para que nos hagan llegar sus sugerencias y sus comentarios. Hasta aquí terminamos con Educación Especial, diferentes estrategias para aprender 2. Muchísimas gracias, Magda, por acompañarnos. Gracias a ti, Adriana. Y nada más mencionar que los pictogramas los pueden encontrar en la web, como mencionó Guillermo, y que se acerquen a los docentes de educación especial, los papás. Muchas gracias, Guillermo, y por supuesto, muchas gracias a ti también. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísima suerte. Síganse cuidando y bueno, busquen materiales de lectura fácil en la web, que seguro les va a parecer muy interesante. Muchas gracias. Y por supuesto, muchas gracias a todas y a todos ustedes que nos ven desde casa. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Hemos terminado con Educación Especial. Continuamos con Educación Preescolar. Ahora ha llegado el momento de movernos un poco con la siguiente pausa activa. Si necesitas ayuda, contáctanos. Página web cep.gov.mx, correo electrónico buzon.escolar@nube.cep.gov.mx, en Facebook @cepmx, en Twitter @cep_mx, en YouTube canal CEP, en Instagram @cepmx. Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar porque viene algo muy importante.